Muy buenos días, amados hermanos y amigos presentes aquí en Calley, Puerto Rico, y cada uno de ustedes a través de la línea telefónica en los diferentes lugares del Caribe, de la América Latina, de Norteamérica y el Canadá. Que en esta mañana la bendición de Dios se derrame sobre nuestras almas y nos permita entender su palabra correspondiente para nuestro tiempo. En esta mañana quiero leer en San Mateo capítulo 13, verso 16 en adelante. San Mateo capítulo 13, versos 16 y 17, que dice así: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos abra el entendimiento para comprender el significado de su palabra, viendo lo que los profetas desearon ver. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El Señor Jesucristo está diciéndole a sus discípulos que ellos están viendo lo que los profetas y justos desearon ver. ¿Y qué desearon ver y escuchar los profetas y los justos? Ellos habían visto en sus sueños y visiones la venida del Mesías, la primera y segunda venida del Mesías, y todos desearon ver la venida del Mesías. Todos desearon ver a Dios manifestado en carne. Todos desearon ver la venida del ángel del pacto que le había aparecido a Moisés, del cual Moisés vio sus espaldas en una ocasión como las espaldas de un hombre. Todos deseaban ver al ángel del pacto que había sido prometido en la escritura de Malaquías, donde dice en el capítulo 3, verso 1 en adelante, dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ese es el precursor de la primera venida del Mesías, y ese fue Juan el Bautista. Y sigue diciendo: y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿a quién estaban esperando en aquel tiempo en donde la semana número 70 comenzó a cumplirse? El pueblo estaba esperando la venida del ángel del pacto, la venida del ángel que le apareció a Moisés. Ahora vean aquí, este ángel del pacto lo encontramos en el Éxodo y también lo encontramos en diferentes lugares guiando
al pueblo hebreo. Recuerden que este ángel del pacto es Jesucristo, el cual estaba en teofanía en el tiempo de Moisés. Dice así, en Éxodo capítulo 23, verso 20 en adelante: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Aquí tenemos el ángel del pacto. Aquí tenemos el ángel con el nombre de Dios. Aquí tenemos el ángel que no perdona la rebelión del pueblo. Aquí tenemos el ángel que guía al pueblo de Dios a la tierra prometida y los introduce en la tierra prometida. Es el Señor Jesucristo en teofanía, guiando al pueblo hebreo. Es el que dijo: antes que Abraham fuera, yo soy. Y Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Es el yo soy, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob en teofanía. Ahora estaba prometido por el profeta Malaquías que vendría el ángel del pacto y que él enviaría su mensajero delante de su faz, el cual le prepararía el camino, y luego súbitamente vendría a su templo el Señor, el ángel del pacto. Ahora, miren ustedes, cuando Juan el Bautista estuvo predicando y bautizando y anunciándole al pueblo que el reino de los cielos o el reino de Dios se había acercado y que después de él vendría uno que bautizaría con Espíritu Santo y fuego, del cual Juan, él no era digno de desatar la correa de su calzado. Encontramos que cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús de Nazaret, vino súbitamente el ángel del pacto, vino súbitamente la columna de fuego, el pilar de fuego, y entró en Jesús de Nazaret. Juan el Bautista dice: yo no lo conocía, pero el que me mandó a bautizar me dijo: sobre aquel que tú veas al Espíritu Santo descender sobre él en forma de paloma, ese es él. Y descendió sobre Jesús de Nazaret. Llegó a su templo humano el ángel del pacto, Jesucristo, la columna de fuego, en teofanía llegó a su velo físico, a su cuerpo humano, para morar en ese lugar, en ese templo, y realizar la obra de redención por su sangre preciosa, de la cual la Escritura daba testimonio a través de aquellos sacrificios que desde el huerto del Edén se han realizado. Esos sacrificios de animalitos, de corderos, de becerros,
de machos cabríos. Todos estos sacrificios por el pecado estaban dando testimonio de que algún día vendría el Cordero de Dios y quitaría el pecado del mundo, pues aquellos otros sacrificios solamente estaban cubriendo el pecado en lo que llegaba el Cordero de Dios con esa sangre divina que quitaría el pecado del mundo. La sangre que se derramó en la cruz del Calvario fue la sangre de Dios. Ahora encontramos que lo que estaba aconteciendo en los días de Jesús de Nazaret no era otra cosa sino lo que los profetas habían anunciado, lo cual ellos habían recibido de parte de Dios a través de sus sueños, de sus visiones, y en algunas ocasiones habían escuchado la voz de Dios. Pero siendo profetas, aunque al lado de ellos estuvieran personas paradas, no escuchaban esa voz, excepto esos profetas. ¿Por qué? Porque no era una voz audible como la voz nuestra, sino que era la voz de Dios hablando en otra dimensión. Y estos profetas, por cuanto tienen siempre las dos conciencias juntas, pueden escuchar la voz de Dios en otra dimensión, aunque las demás personas no escuchen nada. Vean ustedes también el caso de Saulo de Tarso. En algunas ocasiones Saulo de Tarso dice que las personas que estaban presentes cuando le apareció el ángel del pacto, Jesucristo, la columna de fuego, dicen en algunos lugares que vieron la luz, pero no escucharon la voz, excepto Saulo. En otros lugares, pues, dice que escucharon la voz, pero Saulo, siendo predestinado por Dios, escogido por Dios para ser el profeta mensajero de la primera etapa o edad de la iglesia gentil, pudo escuchar y entender lo que la voz de la columna de fuego de Jesucristo en esa teofanía, en ese pilar de fuego, dijo. Y las demás personas podían escuchar un ruido o un trueno, pero no entender lo que esa voz estaba diciendo. Ahora Saulo, siendo un profeta, aunque no estaba trabajando, ministrando, todavía, vean ustedes, él tuvo un encuentro con la columna de fuego como lo tuvo Moisés. Encontramos que un profeta no se hace profeta. Un profeta no es profeta desde que Dios comienza a hablarle. Un profeta nace profeta aunque pasen muchos años sin él saber que es profeta o sin él ministrar o escuchar la voz de Dios. Dios le dijo a uno de sus profetas desde antes de nacer: yo te escogí y te puse por profeta de las naciones,
te puse por profeta de mi pueblo. Esto fue cuando él le decía a Dios que él era un niño y que no sabía hablar. Ahora, vean ustedes, un profeta es profeta desde antes de la fundación del mundo. Porque un profeta tiene el espíritu teofánico para ministrar esa palabra que corresponde a ese tiempo. Y él, a través de ese espíritu teofánico, es que recibe el mensaje para ese tiempo. Miren ustedes, el profeta Jeremías fue ese profeta del cual Dios dijo en Jeremías capítulo 1 verso 4 en adelante: vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí. Lo conoció antes de ser formado en el vientre, antes de la fundación del mundo. Antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó su boca. Y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Ahora, miren ustedes lo que vio. La palabra de Jehová vino a mí, diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Ahora ven ustedes lo que él vio y lo que significaba lo que él vio. Ahora, Dios, en el fin del tiempo, apresura su palabra para ponerla por obra. Apresura su palabra para cumplirla. Apresura su palabra para así ponerla por obra. Él, en el fin del tiempo, estaría haciendo una obra rápida, apresurada, porque la palabra sería apresurada en el fin del tiempo para ponerla por obra. Dios dijo también, Jesús dijo: y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán
acortados. ¿Por qué? Porque si no apresura su palabra para ponerla por obra, ninguna carne sería salva, ni aún los escogidos, porque la radioactividad que está almacenada, que se va a desatar, en algún momento destruiría nuestros cuerpos mortales y ninguna carne sería transformada. Se realizaría más adelante la resurrección en cierto tiempo, pero la transformación de los vivos no podía ocurrir si Él no acorta esos días. O sea, si Él no acorta esos días, el tiempo, ninguna carne se salvaría, ninguna carne sería transformada, porque la salvación para nuestra carne es la transformación de nuestro cuerpo. A los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, traerá la redención, la transformación de nuestros cuerpos. Ahora, miren ustedes, cuando apareció el Señor Jesucristo, el sumo sacerdote, los sacerdotes de aquel tiempo, los doctores de la ley, los fariseos, los saduceos y el pueblo en general estaban esperando la venida del Mesías. Estaban esperando lo que los profetas y justos desearon ver. ¿Y qué desearon ver los profetas y justos? La venida del Mesías, porque ellos vieron la venida del Mesías en tipos y figuras. Ellos vieron la venida del Mesías en sus sueños, en sus visiones, pero ellos deseaban ver personalmente la venida del Mesías. Ellos deseaban ver personalmente la venida del ángel del pacto viniendo a su templo. Ellos deseaban ver la venida de Dios. Ellos deseaban ver la venida del pilar de fuego de Jesucristo en teofanía, manifestado en carne humana. O sea, la teofanía unida al velo de carne, que es el templo humano de la columna de fuego de Dios. Todos deseaban ver el cumplimiento de esa promesa. Todos deseaban ver el evento más grande que la raza humana experimentaría. Recuerden que el evento más grande es la venida del Señor, porque es la venida del ángel del pacto, de la columna de fuego. Es la venida de Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora, Dios estaba velado en aquella columna de fuego, y luego, cuando Juan bautizó a Jesús de Nazaret, Dios en aquella columna de fuego se veló en carne humana, y fue Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros en carne humana. Vean ustedes
Dios en su programa de creación se incluyó. Dios no hizo un programa, no pensó un programa para quedarse fuera de ese programa. Él en ese programa que pensó, que diseñó, se incluyó también para crearse un cuerpo humano, el cual creó en el vientre de la Virgen María. Y cuando apareció en la tierra, fue el segundo Adán para redimir a los hijos de Dios que estaban caídos por causa de la caída en el huerto del Edén. Dios en carne humana, Emmanuel, Dios con nosotros. San Pablo en primera de Timoteo capítulo 3 verso 15 al 20 nos habla acerca de este gran misterio de la venida o manifestación de Dios en carne humana. Y nos dice este gran apóstol San Pablo, que tuvo la revelación divina del misterio de la primera venida de Cristo, nos dice en primera de Timoteo capítulo 3 verso 16, dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. ¿Y de quién está hablando aquí cuando dice que Dios ha sido manifestado en carne y que ha sido justificado en el Espíritu y que ha sido visto de los ángeles y que ha sido predicado a los gentiles y creído en el mundo y recibido en gloria? Está hablando del Señor Jesucristo, que es Dios manifestado en carne, que es Emmanuel, Dios con nosotros. Esto desearon ver los profetas y justos del Antiguo Testamento, y solamente Juan el discípulo, Juan el Bautista, el último de los profetas, porque los profetas del Antiguo Testamento hasta Juan profetizaron, y la profecía más grande que trajo Juan fue que el Mesías vendría después de él, y luego identificó ese Mesías que él estaba precursando cuando dijo de Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando lo identificó también diciendo: yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar me dijo: sobre aquel que tú veas al Espíritu Santo descender en forma de paloma y que permanece sobre él, ese es él, y yo lo vi, y yo no lo conocía, pero ahora le conozco. Ahora vean ustedes, todos los profetas desearon ver la venida del ángel del pacto, Jesucristo, Dios manifestado en carne en su templo humano, viniendo súbitamente a su templo humano. Y el único que tuvo el privilegio de verlo literalmente viniendo fue Juan el Bautista.
Por eso fue el profeta más grande. Dice Jesús, de los nacidos de mujer, no hubo profeta mayor que Juan. Y vean ustedes, no hizo milagros, ningún milagro hizo, pero fue el precursor de la primera venida de Cristo. Y fue el único de los profetas del Antiguo Testamento que vio la venida del Mesías, vio la venida del ángel del pacto en carne humana en su templo. Luego, los discípulos de Jesús estaban viendo al ángel del pacto en su templo humano. Estaban viendo al ángel del pacto caminando en medio de ellos, velado en carne humana. Estaban viendo al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Estaban viendo al Yo Soy. Estaban viendo a Elohim. Estaban viendo a Melquisedec. Estaban viendo al Jehová del Antiguo Testamento manifestado en carne humana. Ellos quizás no comprendieron muy bien lo que estaba aconteciendo, pero lo estaban viendo. Y ellos creían. Ellos decían, cuando Jesús preguntó quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, ellos dijeron, unos dicen que eres Elías, o que eres Juan el Bautista que ha resucitado, o alguno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vean ustedes, ellos sabían que era el Cristo, el ungido. Ellos sabían que era la columna de fuego en un velo de carne. Ellos sabían que la columna de fuego había ungido ese velo de carne. Ellos sabían estas cosas. Por esa razón también, cuando Jesús vio que las personas que lo seguían se estaban marchando, y los discípulos pensaban dentro de sí, dura es esta palabra, porque Él les había dicho que era el pan de vida que había descendido del cielo. Y Él dijo, el que come de este pan vivirá eternamente. Y Él dijo también, el que no coma la carne y beba la sangre del Hijo del Hombre no tiene vida permaneciente en sí. Y también Él había dicho, y que si ven al Hijo del Hombre que sube donde estaba primero. ¿Por qué? Porque nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo y estaba en la tierra. ¿Cómo podían entender estas palabras aquellas personas? Pero vean ustedes, Jesús, estando en la tierra, estaba en el cielo, porque era Dios velado en carne humana. Pero el velo de carne no le quitó su omnipotencia, tampoco le quitó su omnipresencia, y tampoco le quitó conocer todas las cosas. Así es que el Señor Jesucristo era nada menos lo que habían deseado ver todos los profetas del Antiguo Testamento. Y solamente Juan lo vio y se gozó. Él lo vio y se gozó, porque Juan dijo en una ocasión, el amigo del esposo se goza en escuchar la voz del esposo. Y mi gozo es cumplido, porque había escuchado la voz del esposo. Pero no
para una dispensación o edad pasada, sino para una nueva dispensación. Ahora, los discípulos de Jesús tenían el privilegio grande de ver al ángel del pacto, la columna de fuego, Dios, el cual estaba velado en esa columna de fuego en el Antiguo Testamento. Ahora, Dios con esa columna de fuego se veló en carne humana. Estaban viendo la encarnación divina. Estaban viendo la encarnación de el Verbo. Estaban viendo la encarnación del Verbo. Estaban viendo la encarnación del Logos. Estaban viendo la encarnación de aquel que entró al templo, pasó por el atrio o los atrios, luego pasó por el lugar santo y luego pasó al lugar santísimo y allí moró, en el templo que hizo Moisés y el templo que hizo Salomón. Y ahora había venido súbitamente a su templo humano cuando Juan lo bautizó. Era el evento más grande prometido para aquella generación. Era el evento más grande prometido para la semana número 70 de la profecía de Daniel. Por esa causa Jesús decía: más bienaventurados vuestros ojos, vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. ¿Y qué estaban escuchando ellos? Ellos estaban escuchando a Dios velado en carne humana. Por esa causa, las palabras que salían de la boca del Señor Jesucristo no eran de la persona del velo de carne, sino del que estaba en aquel velo de carne. Por eso él podía decir: las palabras que yo hablo, no las hablo de mí mismo, sino que lo que yo escucho, lo que yo oigo al Padre hablar, eso es lo que yo hablo. Y también él podía decir: Padre, la palabra que me diste les he dado, y ellos la recibieron. Cuando ellos recibieron el mensaje de Jesús, estaban recibiendo la palabra del Padre Celestial, dada a través de su velo de carne. Ahora, miren ustedes, estas personas que lo recibieron eran bienaventurados porque estaban viendo lo que los profetas desearon ver y no lo vieron, excepto Juan el Bautista. Y lo que desearon escuchar al profeta Mesías, desearon escuchar al ángel del pacto en carne humana, hablándole a ellos el mensaje correspondiente para ese tiempo. Deseaban escuchar al Mesías, al ángel del pacto, enseñando todas esas profecías que hablaban de él, todas esas profecías colocadas en los tipos y figuras del Antiguo Testamento. Deseaban escuchar al profeta Mesías dando a conocer los misterios del reino de Dios. Deseaban escuchar, como dice uno de los salmos, deseaban escuchar al profeta Mesías abriendo su boca en parábolas y revelando cosas escondidas desde la fundación del mundo. Dice uno de los salmos: abriré mi boca en parábolas y declararé cosas
escondidas desde la fundación del mundo. En las parábolas de Jesús de Nazaret encontramos un sinnúmero de misterios que para la raza humana estaban escondidos y que aún para muchas personas continúan escondidos. Pero ellos, los discípulos de Jesús, estaban escuchando a Jesús en esas parábolas, mostrando misterios del reino de Dios. Miren ustedes, el Señor Jesucristo en sus parábolas mostró los misterios del reino de los cielos que se realizarían durante la dispensación de la gracia. Los mostró en la parábola del trigo y de la cizaña, y mostró que al final se realizaría la gran cosecha del trigo y que la cizaña sería atada en manojos y sería echada al fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes. También en la parábola de la red dijo que el reino de los cielos era semejante a una red que es echada en la mar y que luego se saca y se recoge lo bueno y lo malo se echa fuera. Esa red que es echada en el mar es el mensaje que es echado para recoger los buenos peces, pero que también en una red vienen malos peces. Pero en el fin del tiempo, esa red que es echada en el mar, y el mar, las aguas, hablan de naciones, pueblos y lenguas. Habla de la humanidad, la gente. Encontramos que él dice que una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles. Vean ustedes ahí el ministerio de los ángeles. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán, ¿a quienes? A los malos, en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y también la parábola del trigo y de la cizaña, él dice que enviará los ángeles. Dice en el capítulo 13, verso 39 en adelante, dice: la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. De este siglo en que se tiene que realizar la cosecha. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir
de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Ahora vean ustedes, es el ministerio de sus ángeles, el ministerio final, el cual en Apocalipsis lo encontramos como el ministerio de los dos ungidos, del cual dice Apocalipsis que es el ministerio de los dos olivos y de los dos candeleros. Ese es el ministerio final del Señor Jesucristo, manifestado en su ángel mensajero. Este es el ministerio final que realiza la cosecha o recogimiento de los escogidos en el fin del siglo. Este es el ministerio de Moisés y Elías, que traerá las bendiciones para los escogidos de Dios de entre los gentiles y también de entre los hebreos, y que también traerá las maldiciones siendo habladas sobre el reino de la bestia. Por eso dice Apocalipsis capítulo 11 que tienen poder de herir la tierra cuantas veces quieran con plagas. Las plagas apocalípticas estarán siendo derramadas bajo el ministerio de los dos olivos. Las plagas apocalípticas señaladas para el fin del tiempo vienen bajo el ministerio final que surge en el fin del siglo, primeramente para traer las bendiciones de Dios a todos los escogidos, y luego al final para traer el juicio divino siendo hablado sobre el reino del anticristo. Ese es el ministerio que él dijo que enviaría en el fin del siglo, cuando dijo: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Es el ministerio que dijo: y enviará a sus ángeles, cuando en el fin del tiempo o fin del siglo, que es la cosecha o la siega. Ese es el ministerio final del Señor Jesucristo. Es el ministerio final del ángel del pacto. Es el ministerio final de Dios en el fin del tiempo, el cual estará operando por medio de su ángel mensajero, que será el velo de carne que él estará utilizando en el fin del tiempo para cumplir cada promesa hecha en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento relacionada a la manifestación de Dios en el fin del siglo, en donde llamará y juntará a todos sus hijos con la gran voz de trompeta, o trompeta final, o trompeta de Dios. A través de la manifestación de Dios, de Jesucristo, de la columna de fuego, del ángel del pacto, en su ángel mensajero, él cumplirá todas estas promesas, y serán bienaventurados todos los que podrán ver el cumplimiento de estas promesas en el fin del siglo. Serán bienaventurados los que verán y escucharán
lo que los profetas desearon ver y escuchar, porque estarán viendo el cumplimiento de las promesas divinas correspondientes para el fin del siglo. Ahora, el velo de carne será el ángel mensajero del Señor Jesucristo, pero el que estará operando ese ministerio, el que estará realizando la obra y trayéndole al pueblo el mensaje, será Jesucristo, la columna de fuego, el ángel del pacto, el Dios todopoderoso manifestado en su ángel mensajero en el fin del siglo. Y así, en la tierra estará cumpliéndose todo lo que desearon ver y escuchar los profetas del Antiguo Testamento y también los profetas del Nuevo Testamento. San Juan, San Pedro, San Pablo y los demás apóstoles eran profetas también. Tenían las dos conciencias juntas, y todo lo que ellos vieron en sus sueños, en sus visiones, en sus traslados a la dimensión de Dios, con relación a la manifestación de Dios en el fin del siglo, luego de terminado el ministerio del séptimo ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil. Todas las demás cosas que no fueron cumplidas en el séptimo ángel mensajero serán cumplidas en el ángel del Señor Jesucristo. Y desde el principio, desde el primer profeta hasta el último profeta, que fue el precursor de la segunda venida de Cristo, lo que ellos vieron y escucharon con relación a la venida del Señor, a la venida del ángel del pacto, a la venida del ángel fuerte, se cumplirá en el fin del tiempo, y a través de su ángel mensajero Jesucristo cumplirá toda promesa que Él ha hecho a sus hijos. No será el ángel del Señor Jesucristo, sino Jesucristo en su ángel mensajero, cumpliendo lo que desearon ver los profetas del Antiguo Testamento y también los profetas del Nuevo Testamento. Muchos profetas vieron lo que Dios estaría realizando en este tiempo final, pero les fue prohibido escribir o hablar claramente acerca de lo que Él estaría haciendo. Por esa causa encontramos que todo lo relacionado a la venida del ángel del pacto, a la venida de Jesucristo, a la venida de Dios visitando la raza humana, fue
dado al pueblo en parábolas y visiones, que son símbolos bíblicos, los cuales contienen el misterio de la segunda venida de Jesucristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, para sentarse en el trono de David como el hijo de David, el heredero al trono. Ahora, en el fin del siglo o fin del tiempo, todas esas visiones y sueños que contienen en forma simbólica el gran misterio de la venida de Cristo en el fin del tiempo, y que en esas visiones y sueños está sellada y cerrada la venida del Señor. Está sellado y cerrado ese misterio de la venida de Cristo. Pero en el fin del tiempo, la voz de Jesucristo, de la columna de fuego, del ángel del pacto, del ángel fuerte que desciende del cielo y se manifiesta en esta tierra, en su ángel mensajero, el ángel del pacto Jesucristo, el ángel fuerte que desciende del cielo en Apocalipsis capítulo 10, ruge como un león, clama como cuando un león ruge, y 7 truenos emiten sus voces. Vean ustedes, el 7º sello fue abierto en el cielo y hubo silencio en el cielo. Pero con la venida del ángel fuerte, con la venida del pilar de fuego, de la columna de fuego, con la venida de Jesucristo en columna de fuego, como el ángel del pacto, con el arco iris sobre su cabeza y con el librito abierto en su mano, con su venida, 7 truenos emiten sus voces. Con su venida, en la tierra no hay silencio, sino el ángel fuerte tronando, el ángel fuerte rugiendo como un león con ese clamor y revelando el gran misterio que causó silencio en el cielo por media hora, mientras en la tierra está tronando, está clamando como cuando ruge un león, y 7 truenos emitiendo sus voces. Cuando se habla de 7, se habla de algo completo, de algo perfecto. Y la voz de Jesucristo, la voz del ángel del pacto, la voz del ángel fuerte, es una voz perfecta, trayéndonos un mensaje perfecto y completo para todos los hijos de Dios. Con ese mensaje, Él nos da a conocer el gran misterio de la venida de Cristo, la venida del ángel del pacto, la venida de la columna de fuego, con el librito abierto en su mano y con el arco iris sobre su cabeza, y viniendo en su nuevo ministerio de león de la tribu de Judá, en una nueva dispensación, en la dispensación del reino. Y
Así, proclamándose en esta tierra el mensaje del Evangelio del Reino. La proclama del mensaje del Evangelio del Reino es la voz de Jesucristo, clamando y rugiendo como cuando un león ruge. Y así, la voz de Jesucristo tronando en esta tierra, los 7 truenos emitiendo sus voces, la voz de Jesucristo en toda su plenitud, dándonos el mensaje completo y perfecto del Evangelio del Reino. Y así, mostrándonos, revelándonos las cosas que deben suceder en este tiempo final, encabezando las cosas que deben suceder: la venida del ángel fuerte, la venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de señores, en las cosas que deben suceder en la dispensación del reino, en el fin del siglo, en la edad de la piedra angular. Lo que encabeza esas cosas es la venida del Señor y la obra que Él estará realizando en su reclamo de todo lo que le redimió con su sangre preciosa, lo cual está escrito en el libro de la vida del Cordero, para así los hijos de Dios regresar a la vida eterna, regresar a la casa de nuestro Padre Celestial. Nosotros estamos viviendo en el tiempo más grande y más glorioso de todos los tiempos. Estamos viviendo en el tiempo que desearon ver y vivir los profetas del Antiguo Testamento y también los profetas del Nuevo Testamento. Y nosotros, sin elegir por nuestra propia cuenta, nos ha tocado en el programa divino vivir en el tiempo que desearon vivir los profetas y justos del Antiguo y también del Nuevo Testamento. Y no solamente que nos ha tocado vivir en ese tiempo que ellos desearon vivir, sino que también nos ha tocado vivir en el continente latinoamericano y caribeño, donde Él estaría cumpliendo estas promesas divinas correspondientes al fin del tiempo para la dispensación del reino. Nosotros lo que estamos viendo suceder no es otra cosa sino lo que desearon ver los profetas y justos y apóstoles de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento. Todos desearon vivir en este tiempo. Todos desearon ver el cumplimiento de estas promesas divinas. Todos desearon ver la venida del ángel del pacto, de Jesucristo, en esa columna de fuego, cambiando de cordero a león de la tribu de Judá. Todos desearon ver la venida del ángel fuerte
de Apocalipsis capítulo 10, todos desearon ver ese evento tan grande y tan anunciado en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Ha sido anunciado como el evento más grande de este planeta Tierra. Ha sido anunciado también como el evento más grande del cielo también. Ha sido anunciado como el evento más grande del programa divino para el fin del tiempo. Y conociendo que Dios es tan grande, pero también tan simple, que nadie puede alcanzar su grandeza, pero que tampoco nadie puede alcanzar su simplicidad. Así como en la primera venida del ángel del pacto, la primera venida del Señor, siendo anunciada su primera venida como el evento más grande para aquella generación y para el pueblo hebreo, vino en la forma más sencilla que un ser humano podía pensar. Pero nunca pensaron ellos que sería tan y tan simple el cumplimiento de aquella promesa en medio del pueblo hebreo. Vean ustedes, el que construyó o creó los cielos y la tierra, el universo, los planetas, el que creó todo lo que tiene en su trono, ahora cuando aparece aquí en el planeta Tierra 2000 años atrás, aparece como un sencillo carpintero, para honra también de los que trabajan en la construcción, para honra de los carpinteros. Ahora, Él apareció en esa forma. Por eso decían, no es este el carpintero de Nazaret, no es este el hijo de José y María, no es hijo este de José el carpintero de Nazaret. Algo tan grande cumpliéndose en forma tan sencilla. Eso es Dios en simplicidad. Dios velándose en un velo sencillo, humilde, y luego revelándose a través de ese mismo velo de carne, revelándose en grandeza, aunque la gente no vio la grandeza que estaba siendo revelada, porque todo se veía tan sencillo que no podían creer que ese fuera el ángel del pacto manifestado en carne humana, o sea, velado de carne. En él se cumplieron todas las escrituras que hablaron de la primera venida del Mesías. En él se cumplieron todas las profecías que desearon ver cumplidas los profetas del Antiguo Testamento, y que solamente Juan el Bautista vio algunas de esas promesas cumplidas. Por eso Juan podía decir, cuando le vinieron a decir, mira, de aquel que tú diste testimonio, ahora bautiza más personas que tú, y le siguen más personas que a ti. Juan dijo, a él le conviene crecer y a mí menguar. Juan reconoció su posición y reconoció la posición del Señor Jesucristo. Y así es para el fin del siglo.
el precursor de la segunda venida de Cristo, dijo: no podrán estar dos aquí al mismo tiempo. Y si así fuera, a él le conviene crecer y a mí menguar. A él, al precursor, le convenía menguar, y al precursado y la obra del precursado manifestado, Jesucristo, la columna de fuego en su ángel mensajero, le conviene crecer. Le conviene crecer en su labor, en su obra. Le conviene crecer en la obra de reclamo. Le conviene crecer en la obra de la dispensación del reino. Le conviene crecer en la predicación del mensaje del evangelio del reino. Le conviene crecer en la revelación divina siendo dada al pueblo. Le conviene crecer en dar a conocer los misterios del reino de Dios. Le conviene crecer en dar a conocer esas profecías que hablan del fin del tiempo, las cuales se cumplirían en la venida del ángel fuerte, en la venida del ángel del pacto. Muchas personas no comprendieron durante la dispensación de la gracia el gran misterio de la segunda venida de Cristo, y aún el gran misterio de la primera venida de Cristo. Algunos no lo comprendieron muy bien, o la mayoría no lo comprendió muy bien, pero aceptaron el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para salvación. Ahora, en el fin del tiempo, los misterios del reino de Dios, el gran misterio de la venida del Señor, de la segunda venida de Cristo, de la segunda venida de la columna de fuego, manifestada a través de carne humana en el cumplimiento de las promesas divinas dadas para los hijos de Dios, en el cumplimiento de esas promesas, los escogidos en el fin del tiempo tendrían el privilegio de ver lo que los profetas hablaron en sus parábolas, en sus simbolismos relacionados a la venida del Señor y su obra, y verán todas esas promesas, y el mismo Señor con ese mensaje de trompeta final o gran voz de trompeta estará tomando todas esas escrituras y estará dándolas a conocer en el cumplimiento de esas promesas, y los entendidos entenderán. Para el resto de la humanidad seguirá siendo como dijo Jesús cuando le preguntaron: ¿por qué tú nos hablas claramente a nosotros y a ellos les habla por parábolas? Aquí está en San Mateo capítulo 13, verso 10 dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado.
Y ahora, en el fin del tiempo, a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, los misterios correspondientes para la dispensación del reino, los misterios de la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, para sentarse en el trono de David como el hijo de David, y su obra de reclamo, en donde realiza la cosecha o recogimiento del trigo, que son los hijos del reino. Ahora, vean ustedes, es dado a conocer a los escogidos los misterios del reino de Dios en el fin del tiempo, así como fueron dados a conocer los misterios del reino de los cielos a los discípulos del Señor en aquel tiempo. Y ellos fueron bienaventurados. Jesús dijo: más bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Ellos estaban viendo el cumplimiento de cada promesa mesiánica correspondiente a la primera venida del Señor, a la primera venida del ángel del pacto velado en carne humana. Y así es para nuestro tiempo la promesa de la segunda venida del Señor, de la segunda venida del ángel del pacto, de la segunda venida de la columna de fuego, del pilar de fuego, de Jesucristo en columna de fuego, velándose en carne humana y manifestándose como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores. Estamos viviendo nosotros en el tiempo que todos desearon ver y vivir para recibir el beneficio de la venida del Señor en el fin del tiempo, revelándose, manifestándose por medio de su ángel mensajero. Eso fue lo que Dios prometió a través de sus profetas y apóstoles en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Y Él está cumpliendo lo que Él prometió. Y nosotros somos bienaventurados en estar viendo el cumplimiento de sus promesas. Ahora todos tenemos que saber hacer la diferencia entre Jesucristo, el ángel del pacto, la columna de fuego, y su ángel mensajero. Su ángel mensajero sería uno de entre el pueblo, de entre el cuerpo místico del Señor Jesucristo, en donde la columna de fuego, Jesucristo, el ángel del pacto, tendría su última manifestación. Y la tendría para cumplir el resto de las promesas que no había cumplido a través de las edades pasadas y que no había cumplido en su primera venida. Y nosotros, en este tiempo final, estamos viendo lo que los profetas desearon ver. Yo con mis propios ojos estoy viendo lo que los profetas desearon ver.
Yo con mis propios ojos estoy viendo la obra que Él prometió hacer, la cual la ha comenzado a hacer y continuará haciéndola hasta que llegue a la parte culminante de esa obra y produzca la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Esa será la parte culminante de la obra del ángel del pacto, de Jesucristo, el pilar de fuego, en su última manifestación. En el occidente, de donde vendría un jinete sobre un caballo blanco, donde se cumpliría la venida del jinete de Apocalipsis capítulo 19 y Apocalipsis capítulo 14. Así es que nosotros estamos viendo lo que los profetas desearon ver y también escuchar. El más que profetizó en parábolas, con visiones y en diferentes formas, fue el precursor de la segunda venida, el cual tenía la comisión de prepararle el camino al ángel del pacto, a Jesucristo, para su segunda venida. Por esa causa ustedes encuentran al precursor de la segunda venida de Cristo mostrando en diferentes formas la promesa de la segunda venida de Cristo, colocando así una base sólida en su mensaje, para que sí, al cumplirse esa promesa, todas esas escrituras, todas esas visiones, todos esos sueños y toda esa palabra hablada por el precursor de la segunda venida de Cristo se convirtiera en una realidad, para que así todos pudieran ver el cumplimiento de cada una de esas promesas divinas dadas por medio del precursor de la segunda venida de Cristo. Él, en sueños, en visiones y en actos simbólicos, como fueron esos actos que Él realizó, de los cuales algunas personas piensan que no tenían mucho significado. Lo vemos a Él resucitando un pececito que estaba en el río sobre las aguas con media hora o más ya de muerto. Y el poder de Jesucristo, de la columna de fuego, del ángel del pacto, se manifestó en él. Le dijo a él
que lo hablara a la vida de regreso. Y él le habló a ese pececito esa palabra y lo trajo a la vida nuevamente. Una resurrección de un pececito. Cualquier persona que no comprende que estos actos son representativos de cosas mayores que Dios hará en su obra, piensa, pero ¿por qué va a usar el poder de Dios para resucitar un pececito que ya se murió, en vez de usar el poder para sanar a algún enfermo o para alguna otra cosa? Ese pececito representa más de lo que la gente se imagina. El símbolo del cristianismo fue un pez. El cristianismo vivió también bajo la edad o era del pez, y encontramos que el cristianismo, cuando fue perseguido, su símbolo era un pececito. Por eso también ustedes encuentran los milagros del Señor Jesucristo, multiplicando los panes y los peces. Encontramos que ese milagro de la resurrección de ese pececito está dando testimonio de la resurrección de los cristianos, de los muertos en Cristo, que van a resucitar en algún momento en esta dispensación del reino. Él dice que vio la mano del Señor, la mano poderosa del Señor manifestada 5 veces. Y él dice también que eso que hemos visto manifestado en parte, que es la tercera etapa, lo veremos manifestado más ampliamente. Todas esas cosas que acontecieron en la vida del precursor de la segunda venida de Cristo vienen a ser simbólicas de cosas mayores que estarían aconteciendo. Aún la enfermedad que padeció por muchos años, hasta eso vino a ser símbolo de cosas que acontecieron al cuerpo místico del Señor Jesucristo en las 7 edades de la iglesia gentil. Todas las cosas que ocurrieron en la vida del precursor de la segunda venida de Cristo y las cosas que él dijo que acontecerían y no se cumplieron en el tiempo en que él estuvo ministrando en la tierra, se cumplirán en este tiempo final bajo el ministerio del Señor Jesucristo, del ángel del pacto, a través de su ángel mensajero. Y nosotros continuaremos viendo lo que desearon ver los profetas. Hemos comenzado a ver lo que los profetas desearon ver, pero todavía hay más cosas que ellos desearon ver que todavía no las hemos visto cumplidas, pero se cumplirán
porque lo que está escrito de la columna de fuego de Jesucristo para su última manifestación, cumplimiento tendrá. Así es que hemos visto la venida del ángel fuerte, de la columna de fuego, a la América Latina y el Caribe. Hemos visto la venida de la columna de fuego a su ángel mensajero en el fin del tiempo. Y estamos viendo la obra que está realizando la columna de fuego, el ángel del pacto, Jesucristo, en la América Latina y el Caribe. Escuchamos en esta mañana lo que nos estaba contando Miguel Bermúdez Marín, que estaba aconteciendo con la palabra impresa, la cual la están pidiendo la gente en toda la América Latina y el Caribe, y que en forma milagrosa o rara para algunas personas, pero es forma milagrosa, porque Dios, luego que está la palabra hablada y está impresa y está colocada en video, en cintas magnetofónicas, Él obra para que llegue a todas las personas que debe llegar. Y estamos viendo cómo en una forma milagrosa está llegando la palabra impresa y la palabra hablada y grabada en videos y en cintas magnetofónicas, y como también a través de la prensa y de los folletos llega esa palabra a la gente. Y cuando las personas la escuchan o la leen, dicen: esto era lo que yo estaba esperando. Ahora sí que entiendo estas cosas que están en la Biblia. Antes abría la Biblia, las leía y no entendía nada. Ahora, al leer o escuchar el mensaje final, ahora puedo entender lo que la Biblia dice que antes no podía comprender, porque antes esas palabras estaban selladas y cerradas hasta el fin del tiempo, como le dijo Dios al profeta Daniel. Pero en el fin del tiempo, estas palabras proféticas serían abiertas, serían reveladas al pueblo, y entonces los entendidos entenderían. Y son tan sencillas estas palabras que estaban selladas y cerradas, pero como estaban selladas y cerradas, nadie las podía entender. Y si algún profeta mensajero las llegaba a entender, no podía hablar claramente al pueblo lo correspondiente a la segunda venida de Cristo. El más que habló claramente fue el precursor de la segunda venida de Cristo. ¿Quieren ustedes escuchar algo que dijo acerca de la venida de Cristo? Recuerden, él dijo: del occidente vendrá uno en un caballo blanco. Recorreremos esta senda, este camino, una vez más. Es el ministerio final. Una vez más. Ahora, también dijo en el libro de los sellos, página 256, hablando de Apocalipsis capítulo 19, verso 11 en adelante, él dice: cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve, y será completamente Emmanuel, la palabra encarnada en un hombre. Y la última encarnación que hace
la palabra, el verbo, Jesucristo, la columna de fuego, es en el ministerio final que tendrá el ángel del Señor Jesucristo, en donde el doble ministerio de Moisés y Elías estarán manifestados. Por esa causa, bajo el ministerio de Jesucristo, a través de su ángel mensajero, la trompeta final llama y junta a los escogidos y nos prepara para nuestro regreso a la vida eterna. Por esa causa, el ángel fuerte Jesucristo le da a comer a su velo de carne, a su ángel mensajero representado en Juan el discípulo amado, le da a comer el librito que él trajo abierto en su venida en Apocalipsis capítulo 10. Porque a través de su velo de carne es que él estaría realizando la obra del fin del siglo. Y a los escogidos no se les escaparía la venida del ángel fuerte, la venida de Jesucristo, la columna de fuego en el fin del siglo, que es lo que desearon ver los profetas y apóstoles del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. Los escogidos en el fin del siglo, en la América Latina y el Caribe, estarían viendo lo que los profetas desearon ver. Eso es lo que yo estoy viendo. ¿Y ustedes? Eso es lo que nosotros estamos viendo en la América Latina y el Caribe. No es otra cosa sino lo que Él prometió para el fin del siglo. Por esa causa somos bienaventurados. Por esa causa somos los escogidos de Dios, porque los entendidos, que son los escogidos, entenderían y serían recogidos en el fin del siglo. Por esa causa reconocemos que somos los hijos del reino, del fin del tiempo, el trigo del fin del tiempo. Estamos viendo lo que los profetas desearon ver y continuaremos viendo lo que falta por cumplirse en el programa divino de la venida de Jesucristo, el ángel fuerte, el pilar de fuego, la columna de fuego, en el fin del tiempo, en la América Latina y el Caribe. Yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Le doy gracias a Dios porque les ha abierto el entendimiento, los sentidos, el corazón para ver lo que desearon ver los profetas
del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. Y le doy gracias a Dios por Él darme a conocer todas estas cosas que desearon ver los profetas del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. Yo le doy gracias a Dios por todo lo que Él ha realizado y le pido que realice lo que falta por ser realizado. Por esa causa, nosotros caminamos hacia adelante sin miedo y vamos siempre preparando todas las cosas para que Él continúe cumpliendo cada cosa que Él ha prometido. Toda promesa hecha para Él cumplir en el fin del tiempo, con y a través de sus hijos, con certeza y con sencillez de corazón, podemos decir, Él la cumplirá entre nosotros, con nosotros y a través de nosotros. Sabemos que Él está con nosotros en el cumplimiento de las promesas divinas correspondientes al fin del siglo en y para la venida del ángel fuerte, del ángel del pacto, que es la venida de Cristo. Estamos conscientes que estamos viendo lo que los profetas desearon. Y yo les digo a ustedes, como dijo 2000 años atrás el Señor Jesucristo: bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque muchos de los profetas y de los justos y de los apóstoles desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Es una realidad la cual nosotros estamos experimentando en nuestra propia carne y en nuestra propia vida. Es una experiencia única la cual está experimentando la iglesia del Señor Jesucristo, el cuerpo místico del Señor Jesucristo, en la etapa final de ese cuerpo místico. El cuerpo místico del Señor Jesucristo en la etapa de la edad de la piedra angular está viendo lo que desearon ver los profetas de Dios, del Antiguo y del Nuevo Testamento, incluyendo a los 7 ángeles mensajeros de Dios. Así es que podemos darle gracias a Dios porque estamos viendo lo que los profetas desearon ver. Estamos en el cumplimiento de la palabra profética. Estamos en el cumplimiento de lo que desearon ver los profetas de Dios. Y nosotros podemos decir: estoy viendo lo que los profetas desearon ver. Viendo lo que los profetas desearon ver. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos, que Dios nos guarde
y adelante, viendo lo que los profetas desearon ver. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín, que Dios nos continúe bendiciendo a todos, y será hasta la tarde, Dios mediante, a las 5 de la tarde, porque ya tendremos esta actividad con ustedes aquí en Puerto Rico, y luego continuaremos a través de la línea telefónica trayéndole a ustedes aquí en Calley, Puerto Rico, los mensajes que tendremos el próximo domingo en la mañana, y si es posible también el domingo en la tarde, a las 5 de la tarde, hora de Puerto Rico, y en la mañana a las 10 de la mañana, hora de Puerto Rico. Así es que yo pido a Dios que Él me dé lo que yo debo traer el próximo domingo en la mañana y en la tarde, y también todo lo que debo traer todos estos días, porque todos estos días venideros serán días de actividades consecutivas en diferentes lugares. Así es que oren mucho por mí, para que Él me fortalezca y para que Él me dé a conocer todas las cosas que yo debo conocer y debo darle a conocer a ustedes, porque yo estaré dándole a conocer a ustedes todo lo que Él me dé a conocer para ustedes. Así es que oren mucho por mí, yo oraré por ustedes también, y por cada uno de ustedes que están a través de la línea telefónica. Que Dios nos continúe bendiciendo en este día, y nos veremos nuevamente a las 5 de la tarde, hora de Puerto Rico, y los que a través de la línea telefónica deseen estar conectados pueden hacerlo también a las 5 de la tarde, hora de Puerto Rico. Oren mucho para que Él me dé su palabra para esta tarde también. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde, y con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín para continuar y concluir nuestra parte, y luego nuestro hermano Félix Caro concluirá esta actividad cantando también algún cántico espiritual. Adelante, Miguel, que Dios te bendiga a ti y a todos allá donde te encuentras, y también a todos los que en esta mañana o en este día han estado escuchando esta conferencia. Hacia adelante, Miguel, que Dios te bendiga grandemente y te use grandemente. Ya tenemos a Miguel en la línea telefónica. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Estaremos aquí orando por todo este pueblo acá de Valencia.